En este planeta, Is, hay rincones extremos que parecen diseñados para rechazar cualquier cosa que intente sobrevivir allí. Desde páramos helados donde las temperaturas pueden aplastar el acero, hasta desiertos donde el calor distorsiona el horizonte, pasando por acantilados y abismos que no dejan margen para el error. Estos entornos llevan tanto a la naturaleza como a la humanidad a sus límites absolutos. En tales condiciones, la supervivencia no es algo dado, sino algo que se gana a través de la lucha constante contra la altitud, el aislamiento, la presión y fuerzas más antiguas que la propia civilización. Cada paso, cada respiración y cada decisión se convierten en una prueba de resistencia en un mundo que no ofrece piedad. Estos son los rincones más extremos de la Tierra, lugares imposibles que cuesta creer que realmente existan. La arquitectura Cororavay incluye casas en árboles, edificaciones elevadas en árboles, a una altura de aproximadamente 35 a 50 metros, para evitar mosquitos de malaria, animales salvajes, inundaciones repentinas y conflictos tribales. Toda la estructura está ensamblada con madera, corteza de árbol y enredaderas de ratán sin ningún metal, lo que hace que su durabilidad dependa por completo de las sujeciones naturales contra las tormentas tropicales. El acceso a las viviendas se realiza mediante troncos verticales con muescas talladas en ellos, que son resbaladizos y no ofrecen ninguna protección, lo que supone un riesgo de caída desde grandes alturas. Un solo árbol puede soportar el peso de toda una familia junto con sus animales, lo que hace que el tronco del árbol soporte constantemente importantes fuerzas de flexión y suponga un riesgo potencial de inestabilidad durante los vientos fuertes. El río Qian'an es un famoso río situado en la provincia de Zhejiang, China. Y su característica más impresionante es que crea la marea más potente del planeta. Esa fuerza se origina en la bahía de Honghe, donde la entrada de la bahía de unas 62 millas de ancho, se estrecha rápidamente a solo unas pocas millas, comprimiendo el agua de la marea como si estuviera exprimida en un embudo gigante. A marea alta, el muro de agua puede alcanzar casi 30 pies de altura y avanzar a unos 25 miles por hora, más rápido que un sprint humano. Este fenómeno es más intenso a mediados del octavo mes del calendario lunar, cuando el Sol, la Luna y la Tierra están casi perfectamente alineados, arrastrando colectivamente el agua del mar con fuerza hacia el estuario. Cuando esta masa de agua se estrella contra diques de hormigón,
o paredes rocosas que rebota y choca directamente con la marea entrante, lanzando columnas de espuma blanca al aire como una explosión de agua. Durante más de 2000 años, Hathi, la gente se ha mantenido a orillas del río esperando el momento en que aparezca el dragón plateado. Como si cuanto más presenciaran su poder devastador, más creyeran que estaban viendo la verdadera cara de la naturaleza. Daria Buoy es una antigua aldea ubicada a más de 310 kilómetros de profundidad en el desierto de Taklamakan, en Xinjiang, China. Y su característica más destacable es que existe como el último oasis en una región arenosa casi imposible. La aldea se encuentra en la llanura del río Corea y está completamente rodeada de arena blanca, lo que hace que cada partida sea un viaje de unas 5 horas en coche a través del duro terreno desértico. Toda la zona abarca más de 770 millas cuadradas, un tamaño que convierte a Dera Buoy en la aldea más grande de China por superficie. El pueblo Karaya vive de la cría de ganado y sus casas están construidas con ramas de sauce y barro, materiales raros que todavía se pueden encontrar en el entorno árido. Hoy en día, muchos residentes se han mudado del centro del desierto a nuevos asentamientos donde pueden acceder a carreteras más estables, atención médica y educación. La costa de los esqueletos en Namibia es donde el frío océano choca directamente contra el abrasador desierto, creando una franja de costa tan dura que el propio clima se convierte en un depredador. Una gruesa pared de niebla marina, y, conocida localmente como Casimbo Buto, cubre esta zona cientos de días al año húmedo, borrando el horizonte de la vista de los barcos. Cegados por la niebla y las olas, innumerables barcos se han estrellado contra los arrecifes y han sido aplastados por el mar, convirtiendo esta costa en uno de los cementerios de barcos más grandes de la Tierra. Pero la muerte no se detiene en la orilla del agua, ya que los vientos continúan empujando la arena del desierto de Namib hacia el mar Ki, dejando muchos naufragios varados en las profundidades del desierto, como si el océano los hubiera olvidado allí. El nombre de Costa de los Esqueletos proviene de las decenas de miles de esqueletos de ballenas, focas y humanos blanqueados por el sol, la sal y el viento sobre la arena.
El lago salado de Karán, en China, se encuentra en la cuenca meridional de Qaidum. Toda esta deslumbrante extensión blanca fue en su día el lecho de un antiguo océano. Este lago salado se extiende por casi 2.300 millas cuadradas, lo que lo convierte en el más grande de China y el segundo más grande de Asia, lo que equivale a docenas de lagos salados típicos juntos. Bajo su deslumbrante superficie blanca se encuentra una colosal reserva de sal. Tanta magnitud que, distribuida equitativamente, podría sustentar a miles de millones por siglos. Desde arriba, Karán parece un único espejo de sal. Pero en realidad se trata de 4 lagos distintos unidos entre sí y alimentados por raros ríos interiores que fluyen a través del árido desierto. A lo largo de las orillas de los lagos y la cristalización continua, crea flores de sal prístinas que crecen en racimos como coral congelado en medio del aire enrarecido y los vientos secos de la meseta. El monte Etna se erige como la llama interminable de Europa. El estratovolcán más alto y activo del continente se encuentra en Italia. En su interior no hay un vacío silencioso, sino una fragua eterna que continuamente empuja magma desde las profundidades de la corteza continental hacia el aire, recordando a las personas que el suelo bajo sus pies sigue vivo. Toda esta enorme montaña está lejos de ser estable, deslizándose silenciosamente hacia el mar Jónico a un ritmo de aproximadamente media pulgada cada año. Y si sus laderas se derrumbaran, esa masa de roca de 1.000 millones de toneladas podría desencadenar un megatsunami que arrasaría la costa mediterránea. Etner. No libera presión a través de un solo respiradero, sino a través de 4 cráteres principales en la cima y cientos de fisuras dispersas por sus laderas, donde la lava puede atravesar el suelo y hacer erupción a cualquier altura en cualquier momento. En su flanco oriental se encuentra el valle de Delbo-Urs, una depresión en forma de herradura de casi 3 millas de ancho y más de 6 millas de largo. Una cicatriz gigante de un antiguo derrumbe. Ahora es una cuenca oscura que recibe continuamente nuevos flujos de lava. Chukotka, Rusia, es uno de los pocos lugares de la Tierra donde el tiempo se divide en 2. Puedes pararte en el extremo más oriental de Rusia y mirar hacia Alaska, donde el ayer se encuentra justo más allá del estrecho de Bering.
Toda esta tierra, que abarca más de 270.000 millas cuadradas, está bloqueada por el permafrost, un suelo congelado tan duro como el hormigón anegado que rechaza casi por completo cualquier sueño de agricultura. El aislamiento aquí es absoluto, ya que no hay ferrocarriles ni carreteras que conecten Chukotka con el resto de Rusia, lo que obliga a que todos los suministros vitales lleguen en aviones que vuelan entre ventiscas o en rompehielos que atraviesan el Océano Ártico. Mar adentro Filmy, el estrecho de Bering y el mar de Chukchi permanecen congelados durante más de medio año, transformando el agua en un puente de hielo agrietado que conecta los límites de Asia y América con una superficie que tiembla constantemente y amenaza con romperse. Es en esta tierra intransigente donde el pueblo Chukchi ha sobrevivido durante miles de años, viviendo de renos, carne cruda y sangre fresca, convirtiéndose en uno de los pocos pueblos que el Imperio ruso nunca pudo someter por la fuerza. El río Amarillo no yace por debajo de la llanura en sus tramos más bajos, sino que cuelga muy por encima de ella, con su lecho elevado por el limo, a una altura de entre 10 y 20 metros como un enorme bloque de agua fangosa, suspendido sobre las cabezas de las personas. Ningún otro río importante de la Tierra arrastra más sedimentos, ya que el río Amarillo arrastra casi 1.880 millones de toneladas cortas de lodo y tierra cada año, con algunos tramos tan densos que la corriente parece tierra líquida que avanza lentamente. En Huku, donde el lecho del río de casi 300 metros de ancho se reduce a tan solo 30 metros. Toda la masa de agua turbia y amarilla se estrella contra las rocas, rugiendo, explotando y levantando columnas de barro revuelto. Todo ese color amarillo proviene de la meseta de Les, donde el suelo fino y suelto ha sido erosionado de las laderas por el viento y la lluvia durante miles de años, y luego arrastrado al río como si toda una región se derrumbara silenciosamente en el agua. En 1938, ese poder se convirtió en un arma cuando se rompieron los diques del río para detener al ejército japonés, y el agua fangosa inundó miles de aldeas, dejando tras de sí uno de los mayores desastres provocados por el hombre en la historia moderna. La mina de diamantes de Mie es un pozo artificial de casi 4.000 pies de ancho y más de 1.700 pies de profundidad,
IMI, que se adentra en el corazón de Siberia como un corte gigante que la humanidad ha excavado en el planeta. Desde arriba, Ashki parece un vórtice de roca inmóvil, con carreteras en espiral aferradas a las paredes del pozo que descienden hasta los niveles más profundos, donde enormes camiones parecen pequeños juguetes que se arrastran por las pendientes de tierra excavadas. Los inviernos en Mie no solo son fríos. Con temperaturas que bajan de menos 40 grados Fahrenheit, el frío congela la maquinaria y hace el metal quebradizo, densificando el aire y convirtiendo cada turno en una dura prueba física. Ollakon es un asentamiento situado en un valle siberiano donde las temperaturas pueden bajar hasta los menos 36 grados Celsius, lo que crea un entorno extremo que supera los límites normales de supervivencia humana. El terreno en forma de cuenca, rodeado de montañas, atrapa pesadas masas de aire frío, formando una inversión térmica que bloquea las bajas temperaturas en el fondo del valle. La vida cotidiana continúa en condiciones que oscilan entre los menos 40 grados Fahrenheit y los menos 58 grados Fahrenheit, y las escuelas solo cierran cuando las temperaturas descienden por debajo de un umbral extremadamente bajo. La vegetación atigrado se congela rígidamente, perdiendo su elasticidad y volviéndose quebradiza, debido a la pérdida de humedad en el entorno profundamente frío. Toda la zona está situada sobre permafrost, lo que requiere que la construcción utilice cimientos flotantes para evitar que la capa de hielo se derrita y provoque hundimientos. El Valle Spiti es un valle frío y protegido de la lluvia, donde la altitud y el clima extremos sofocan todas las condiciones de supervivencia. El monasterio Ki se aferra a una empinada cima. Su estructura de barro y piedra apilados crea inestabilidad frente a los temblores geológicos. La carretera Hindustán-Tibet 505 abraza la escarpada ladera de la montaña sin barandillas, con el riesgo de caer miles de pies en un profundo abismo, con solo un pequeño paso en falso. Durante el invierno Soo, los pasos altos como el paso Rotang y el paso Kunum quedan enterrados bajo la nieve este,
aislando completamente la zona durante muchos meses. A pesar de estar rodeado de hielo y nieve, el valle aún carece de agua debido a que se encuentra en una zona de sombra de lluvia, lo que obliga a los residentes a depender del agua derretida. La oficina de correos de Hikin opera a gran altitud dependiendo del transporte manual en condiciones de poco oxígeno y clima severo. El Valle de Hansa es un valle enclavado en la cordillera de Karakorum, donde el terreno y el clima crean un entorno de supervivencia extremo que amenaza constantemente a los humanos. El lago Atabat no es un paisaje natural tranquilo, sino la consecuencia de un deslizamiento de tierra de 2010 que sepultó pueblos y personas bajo sus aguas turquesas. La carretera de Karakorum, aferrada a la ladera de la montaña, es un corredor peligroso, donde miles de personas perdieron la vida durante su construcción en medio de continuos deslizamientos de tierra y desprendimientos de rocas. El puente colgante de Husini se balancea violentamente sobre el río glacial que se derrite con tablones muy espaciados, lo que hace que cruzarlo sea un riesgo directo para la vida. Cuando la luz del sol se ve oscurecida por los altos picos de las montañas, las temperaturas bajan rápidamente y la oscuridad envuelve, lo que aumenta aún más la presión para sobrevivir en un entorno ya de por sí hostil. El Valle de la Muerte es una enorme cuenca de calor donde el aire llegó a alcanzar los 134 grados Celsius, suficiente para transformar el calor en una fuerza opresiva constante para todos los seres vivos. Ese calor está atrapado dentro de la cuenca de Badwater, el punto más bajo de América del Norte a unos 282 pies bajo el nivel del mar, donde el aire caliente está rodeado de altas montañas y es forzado a bajar como en un horno gigante. En las laderas de piedra caliza que rodean el valle, los minerales oxidados han teñido las paredes rocosas con vetas de color rosa, putti, verde, ishi, morado y amarillo, lo que hace que todo el paisaje parezca la paleta de un pintor al óleo salpicada por el desierto.
Más adelante se encuentra Crack Player, un lecho lacustre seco y perfectamente plano, donde las rocas pesadas se mueven solas por la superficie de barro agrietado, dejando tras de sí largos rastros como si el propio suelo hubiera empezado a moverse. El nombre de Valle de la Muerte no es una exageración, y ya que se originó en el año 1849, cuando unos buscadores de oro perdidos escaparon de este lugar, miraron hacia atrás y se despidieron del valle que casi los había matado. Fairy Meadows es una zona de pastizales enclavada al pie del Nanga Parbat, donde la gigantesca masa de hielo, de más de 8.000 metros de altura, ejerce una presión visual y ejerce unas condiciones climáticas extremas sobre todo el espacio habitable. El único acceso es la carretera Raichot, una estrecha franja de tierra que se aferra a escarpados acantilados sin vallar, donde incluso una ligera desviación puede hacer que los vehículos caigan en picado cientos de metros al abismo. La zona se ve amenazada con frecuencia por avalanchas, ya que las masas de hielo pierden cohesión y se derrumban, creando ondas expansivas de frío que pueden destruir todo a su paso. La acción de la radiación UV y las tormentas de nieve erosionan la madera y, tornándola gris plateado y debilitándola con el tiempo. Las cuevas de hielo de Vatnajökull son cuevas de hielo cíclicas, con estructuras formadas por el deshielo del agua que desaparecen por completo cuando regresa la estación cálida. La masa de hielo que forma las cuevas se ha comprimido durante siglos, lo que ha eliminado las burbujas de aire y ha creado un efecto de absorción de la luz OIS, reflejando únicamente su distintivo tono azul. Dentro de las cuevas, los sonidos de crujido siempre están presentes debido al movimiento del hielo masivo que refleja la presión continua y el desplazamiento de la glacia. La forma y la ubicación de las cuevas cambian anualmente, lo que hace que el acceso dependa por completo de los estudios de campo estacionales. La superficie del hielo se erosiona por el flujo del agua Kirstorpo, formando patrones ondulados y complejos que no son uniformes y cambian constantemente. La luz natural que penetra en la capa superior de hielo crea un efecto difuso que hace que todo el espacio brille con su característico color azul.
El pueblo de Mosenum está envuelto en gruesas capas de nubes donde la lluvia cae sin cesar y la luz del sol casi desaparece. Wagoy, lo que lo convierte en el lugar más húmedo de la tierra. El estado de Meghalaya significa la morada de las nubes. Y aquí las nubes no flotan arriba, sino que presionan cerca del suelo, convirtiendo el aire en una niebla densa y espesa que la gente debe atravesar cada pie. En esta humedad casi absoluta, los materiales comienzan a rendirse, el papel se pudre, la ropa nunca se seca, el metal se oxida en solo unas semanas. Y los fuegos deben arder día y noche en cada hogar para mantener una sequedad frágil. Las laderas de las montañas que rodean el pueblo ya no son de roca seca así, sino que se han convertido en muros de agua así, donde miles de cascadas grandes y pequeñas brotan de cada grieta así, deslizándose como si toda la montaña fluyera. Los impermeables modernos se vuelven inútiles contra la presión torrencial del agua. La solución de los lugareños fue el Kup-Tot, una armadura parecida a un caparazón de tortuga, hecha de bambú y hojas de plátano, que les permitía trabajar bajo la lluvia constante como si estuvieran bajo el chorro incesante de un grifo gigante. Lop Nur, en China, Ufao, ya no es un lago, sino una vasta cuenca de sal muerta en el corazón de Taklamaca. Blanca, gris, silenciosa y tan seca que parece como si toda la vida hubiera sido drenada de la tierra. En el pasado, Lop Nur no permanecía estacionario sino que migró cientos de kilómetros a medida que los ríos cambiaban de curso arrastrando el lago y su ecosistema a un lugar diferente. La superficie aquí no es de arena suave sino de una costra de sal rota irregular y ondulada como un océano congelado en sus últimos movimientos. Rodeando su núcleo se encuentra la ciudad del Diablo de Yadán, un laberinto de arcilla y sedimentos esculpido por el viento en paredes austeras, largas crestas y formas que se asemejan a los restos de una civilización desaparecida. La zona de exclusión de Chernóbil en Ucrania es un lugar donde se está recuperando el hormigón armado. A medida que los bloques de apartamentos grises de Pripyat se agrietan, las raíces de los árboles atraviesan los cimientos, y las frías y austeras plazas se transforman lentamente en bosques salvajes. En el centro de la zona de exclusión se encuentra el reactor 4H, cuyo núcleo explotó en 1986, desgarrando el techo de hormigón y liberando una enorme cantidad de polvo radiactivo al aire.
Para sellar los restos tóxicos que aún filtraban, Woote-Kane se deslizó un arco de acero de unas 36.000 toneladas, Woote-Kane, llamado Nuevo Confinamiento Seguro UTIS, para cubrir el viejo reactor, como si fuera la tapa de ataúd de metal más grande jamás construida. Inmediatamente a sotavento de la explosión se encuentra el bosque rojo, Ulausunsi, donde hileras de pinos murieron quemados por la radiación. Sus agujas se volvieron rojas y dejaron atrás uno de los puntos calientes radiactivos más peligrosos del mundo. En lo profundo del bosque se encuentra Duga, un enorme conjunto de antenas de casi 152 metros de alto y cientos de metros de largo, los restos de un sistema soviético de alerta de misiles que en su día emitió un inquietante sonido de radio durante la Guerra Fría. Y en esas tierras contaminadas, lobos, osos pardos y caballos salvajes de Sravsk han vuelto a la vida, convirtiendo Chernóbil en una escalofriante paradoja donde los animales salvajes reclaman la misma tierra que los humanos envenenaron. La península de Yamal lleva un veredicto escalofriante en su nombre. Como en la lengua Nenet, Yamal significa el fin del mundo. Ese mismo hielo también actúa como un congelador natural de la edad de hielo, donde restos de mamuts, rinocerontes lanudos y osos de las cavernas son extraídos del barro con su piel, pelaje y os, a veces, incluso sangre todavía intactos. Para sobrevivir en ese frío desgarrador y deficiente en vitaminas, el pueblo Nenets mantiene una dieta de supervivencia extrema, bebiendo sangre fresca y comiendo carne cruda de reno inmediatamente después de abatir al animal. A pesar de todas esas condiciones destructivas, siguen guiando a sus rebaños de renos en una migración de más de 600 millas a través de la tundra helada cada año, convirtiendo a Yamal en un lugar donde conviven tanto la tierra como su gente. Justo en el límite de la resistencia. Bosque de piedra de río amarilla. China no está construida con piedra caliza resistente Eshi, sino con arenisca y guijarros de conglomerado de 2,1 millones de años de antigüedad. Un material poroso y quebradizo que se desintegra constantemente bajo su propio peso.
Con una extensión de casi 19 millas cuadradas, los imponentes pilares de roca se elevan como muros de fortaleza desde unos 260 hasta más de 650 pies, transformando todo el núcleo en un laberinto megalítico casi aislado del mundo exterior. Este lugar no fue esculpido por el suave fluir del agua Sad, sino por la erosión gravitacional Easy, ya que las capas de roca más blandas que hay debajo se ahuecan y pierden su soporte, lo que provoca que las enormes formaciones rocosas de arriba se agrieten y colapsen en los barrancos. Este bosque de piedra está encajado entre el espeso río Amarillo por un lado y el desolado desierto de Gobi por el otro, formando una zona de amortiguación estéril donde la vida se lleva a sus límites. La estación del Polo Sur no descansa sobre tierra firme, Kikutlai, sino que flota sobre una capa de hielo de casi 9.200 pies de espesor, Kikutlai, que se desplaza hacia el mar unos 33 pies cada año, Igutlai, alejando gradualmente toda la cara del verdadero Polo Sur. Alrededor de la estación hay una extensión completamente blanca y plana de la meseta polar sin árboles, rocas ni montañas, solo hielo y un horizonte tan borroso que el ojo humano pierde por completo la noción de la distancia. Para evitar que la nieve lo sepulte vivo, todo el complejo de edificios principal debe elevarse de la superficie del hielo mediante altos pilotes hidráulicos, para que, cuando la nieve se acumule, la estación pueda volver a elevarse. Por lo tanto, en Ten, la estación del Polo Sur no es solo una base de investigación, sino un lugar donde los humanos deben establecer su vida en medio de una extensión blanca tan fría que la Tierra. El tiempo y el cuerpo ya no funcionan según las reglas familiares. El río Amazonas en América del Sur no es solo un gran río. Es el caudal más poderoso del planeta y el sistema de drenaje más grande de la Tierra. Cada día empuja alrededor de uno de toda el agua dulce que los ríos del mundo llevan al océano. Su longitud aún es objeto de debate pero en la mayoría de los registros modernos, el Amazonas se considera el segundo río más largo del mundo con unas 4.000 millas, y posiblemente incluso más. Solo en sus aguas habitan más de 3.000 especies de peces, desde delfines rosados, pirañas y anguilas eléctricas hasta la arapima, uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo.
Este río nace en la cordillera de los Andes en Perú y fluye a través de Colombia, atraviesa Brasil y finalmente desemboca en el Océano Atlántico a través de una enorme extensión, Toda la cuenca del Amazonas alberga aproximadamente una décima parte de las especies terrestres y también es el hogar de más de 30 millones de personas de unas 350 comunidades indígenas y étnicas diferentes. Los fuertes marinos de Murnsel eran una hilera de torres defensivas erigidas durante la Segunda Guerra Mundial, en las desembocaduras de los ríos Tempames y Mersey, con el fin de proteger los cielos y las rutas marítimas del Reino Unido. Estas torres cuadradas, frías, grises y austeras, se erguían sobre las turbias aguas color plomo, sin una sola curva solo bordes rectos y afilados como planos militares. No se construyeron sobre islas naturales, sino que colgaban de pilares huecos de hormigón, hundidos profundamente en el fango del lecho del río, soportando las mareas y los vientos marinos día tras día. En su apogeo las torres de artillería estaban conectadas por pasarelas de acero elevadas, formando una red entrecruzada de potencia de fuego que podía barrer objetivos voladores que se dirigieran a Londres. Abandonados desde 1958 y situados fuera de las aguas territoriales de aquella época, estos fuertes existían como estructuras que no pertenecían a ninguna nación, erguidas silenciosas en medio del mar y un vacío legal. El área geotérmica de Varia es una región geotérmica ubicada directamente en el límite de placas divergentes entre las placas norteamericana y euroasiática, donde la corteza terrestre es tan delgada que el calor de abajo escapa a la superficie. Los pozos de lodo aquí son piscinas de lodo hirviendo que contienen compuestos de azufre que alcanzan temperaturas superiores a 212 grados Fahrenheit y son altamente ácidos pirura, capaces de provocar quemaduras y corrosión biológica. Las condiciones térmicas y químicas extremas hacen que toda el área esté casi desprovista de vegetación musi, lo que forma una superficie de suelo estéril, seca y manchada de minerales. Las columnas de vapor ascendentes contienen gases y vapores ácidos que pueden afectar la respiración y provocar corrosión de los materiales con una exposición prolongada. El vapor denso que se extiende a poca altura del suelo reduce la visibilidad lo que crea un entorno desorientador en el terreno abierto.
La superficie de los pozos de lodo arroja y revienta burbujas constantemente debido a la presión del gas, expulsando material caliente y creando un entorno inestable. La playa de Taner Barak no es un cañón natural, sino el resultado de la maquinaria que corta un bloque de fundición para crear un acceso al mar en Indonesia. El único sendero se abre paso entre dos acantilados de piedra caliza casi perpendiculares en vertical, de decenas de pies de altura, comprimiendo todo el espacio en un estrecho pasillo antes de abrirse de repente a la luz y al agua que hay delante. Este mismo corte ha dejado al descubierto el esqueleto geológico de la península, dejando al descubierto capas de coral, sedimentos, minerales y fósiles comprimidos durante millones de años directamente en la pared del acantilado. Todas las suaves sensaciones tropicales quedan borradas por este duro y áspero lecho de roca caliza gris, ya que los árboles casi no tienen dónde echar raíces y todo el paisaje parece árido, inorgánico y desnudo. Por lo tanto, Taner Barak no es solo un acceso al mar, sino el rastro de una hazaña de ingeniería extrema en la que los humanos doblan la geografía y obligan a toda una masa geológica a abrirse en una línea recta absoluta. Norilsk, Rusia Eri, no tiene carreteras ni ferrocarriles que la conecten con el resto del continente. Está encerrada en el extremo norte como una fortaleza industrial, a la que solo se puede acceder en avión o rompehielos. Toda la ciudad se alza sobre una capa de permafrost de cientos de pies de profundidad. Cada bloque de construcción debe elevarse sobre grandes pilotes de acero para que su propio calor no ablande el suelo y provoque su derrumbe. Bajo ese hielo se encuentra una de las mayores minas de níquel, cobre y paladio del planeta, que ha convertido a Norilsk en una gigantesca máquina metalúrgica que extrae minerales de la tierra y escupe humo día y noche. El aire aquí tiene el sabor agrio del ácido U, ya que las fábricas liberan alrededor de 2 millones de toneladas de dióxido de azufre cada año, suficiente para corroer el acero y matar árboles y envejecer los pulmones humanos con cada respiración. Luego, cuando llegue el invierno con 45 días y noches sin sol, Norilsk ya no parece una ciudad, sino una máquina encerrada en la oscuridad que sigue ardiendo, respirando y envenenando el mismo lugar en el que existe.
El lago de la Brea es un océano de asfalto de casi 100 acres de ancho y unos 250 pies de profundidad, donde millones de toneladas de alquitrán espeso respiran lentamente bajo el cielo tropical. La superficie del lago es rugosa y desigual se endurece al contacto con el aire y se extiende hasta el horizonte como la piel gris de un elefante. Durante más de un siglo, la gente ha excavado decenas de millones de toneladas de asfalto para pavimentar carreteras en todo el mundo. Sin embargo, el lago apenas disminuye porque la presión de las profundidades de la tierra bombea continuamente nuevo alquitrán para rellenar cada vacío. Y debajo de ese espeso lodo negro se encuentra un cementerio prehistórico donde perezosos gigantes, mastodontes, tigres, dientes de sable e incluso humanos antiguos pisaron por error la superficie aparentemente firme, solo para quedar atrapados de forma permanente en la fría trampa de la geología. Las islas flotantes del Perú son islas artificiales ubicadas en el lago Titicaca a una altitud de unos 12.500 pies. Y lo más inusual es que no están hechas de tierra, sino de juncos vivos. En esta estrecha zona crecen muy juntas chozas de juncos en forma de cono que parecen cestas gigantes flotando en la superficie del agua. Todo el espacio está cubierto de un color amarillo seco y tostado por el sol, debido a los juncos que brillan intensamente bajo el sol de gran altitud y que contrastan fuertemente con el agua azul profundo que hay debajo. Las propias islas también se están descomponiendo, ya que la capa superior de juncos se seca, mientras que la capa inferior absorbe agua y se pudre continuamente. La parte que mantiene a flote las islas son bloques de raíces de juncos llamados Kelly Erus, que se adhieren al barro y tienen una gran flotabilidad, pero son inestables, lo que permite que todo el asentamiento se desplace por la superficie del lago. Estas islas se crearon como un medio de escape, ya que el antiguo pueblo Uru transformó el lago en un santuario móvil para evitar la invasión de los incas y los europeos. Adine Yarun, China, no es un mar de arena cualquiera, sino un lugar donde dunas tan altas como pequeñas montañas se elevan en medio de la meseta de Alza.
Pico Belutu alcanza unos 1.600 pies sobre el lago, más alto que muchos rascacielos apilados, lo que hace que todas las demás dunas del mundo parezcan pequeñas. Todo el desierto se extiende a lo largo de casi 20.000 millas cuadradas, feet, lo que lo convierte en el tercero más grande de China. Un océano de arena que se extiende hasta el horizonte. Es esta escala y estructura únicas las que colocaron a Badán Haran en la lista del Patrimonio Mundial en 2024 como un registro geológico irreemplazable. Cuando las colosales masas de arena se deslizan por las laderas Uni, no son silenciosas Uni, sino que emiten sonidos resonantes como truenos. Por eso, este lugar es conocido como el Reino de las Arenas Cantantes. Saltstraumen, Noruega, es donde las mareas son forzadas a través de un estrecho y recto, hasta tal punto que la superficie del agua ya no se asemeja a la forma familiar del mar. Cada 6 horas, Enki, más de 14.000 millones de pies cúbicos de agua marina se precipitan a través de un canal de solo 500 pies de ancho y 100 pies de profundidad, Enki, creando la corriente más fuerte del mundo. La superficie del agua no se ve ondulada por el viento, sino que se desgarra en remolinos superpuestos, agitándose con espuma blanca y formando continuamente masas de agua distorsionadas. Esta masa de agua alcanza velocidades de unas 25 millas por hora, más rápida que un velocista, y es lo suficientemente potente como para desviar cualquier embarcación pequeña que pase en el momento equivocado. El estrecho en sí se formó hace tan solo 2.000 o 3.000 años, cuando los glaciares se derritieron y la Tierra se elevó tras la edad de hielo, lo que encerró el agua de mar en una estrecha garganta rocosa. Sobre ella se extiende el puente Saltstraumen, una estructura de hormigón armado suspendida en medio del viento, y la espuma salada que sirve como mirador directo sobre la feroz corriente que hay debajo. Shin es un conjunto de casi 500 casas torre de adobe, tidas, algunas de las cuales alcanzan hasta 30 metros de altura, construidas para concentrar a los residentes en un espacio estrecho para defenderse en medio del duro desierto. ¿Será por el medio ambiente? El material de barro hace que toda la estructura dependa de un mantenimiento continuo ya que las fuertes lluvias pueden ablandar y romper los muros, lo que conlleva el riesgo de un derrumbe en cadena.
La ciudad se asienta sobre una cresta rocosa en medio de un valle seco, lo que la ayuda a evitar inundaciones repentinas, Nisti, pero al mismo tiempo, la aísla debido al terreno y al clima circundantes. La escasez de recursos y las condiciones inestables prolongadas reducen la capacidad de mantener las estructuras, acelerando el deterioro de toda la zona.